Hola, Dieguito. ¿Cómo vamos, mi estimado Don Martini? Acá estamos Acá en una nueva aventura tecnológica. no sé qué bien que estamos haciendo, pero bueno, tenemos que conversar, ¿no? Bueno, tenemos que conversar. Hola. Yo creo que para despuntar, vos que fuiste el último que entrenó con Francisco Campos, creo que tendrías que despuntar vos, largar vos con la conversación, si te parece. Perfecto, perfecto. Sobre todo porque es una historia de hace 50 años, así que no había la tecnología que tenemos hoy. Pero en todo caso, la parte que a mí me corresponde es que yo dejé de jugar en el año 1968 y el año 1969 lo hice como exjugador y acompañaba un poco a Lucky Glastra, que fuera un poco el manager que tenía Catamarca, sobre todo porque el club, una de las características que tenía buenos planteles, como después se comprobó en el tiempo, pero no teníamos una línea de juego definida para el club, con lo cual el gran aporte que hizo Catamarca Ocampo, con su personalidad, con sus mensajes, es ordenar un poco la tropa y mantener un sistema de entrenamientos y de charlas que nos permitía tener un buen nivel de juego. Cuando terminó el año 69, me convocó la comisión directiva del club y especialmente Lucky Glastra y me dijo, mira, nosotros quisiéramos de que vos me reemplaces y lo acompañes vos a Catamarca en esta etapa, partiendo de la premisa que vos jugaste casi 10 años en la primera, fuiste el capitán del club en los 2 años que peleábamos el descenso, entonces de alguna forma tenía algún tipo de ascendiente sobre el plantel por ser un tipo que estaba más cerca de los jugadores por un tema de edad, ¿verdad? Cosa que acepté con mucho gusto, nos reunimos con Catamarca, nos pusimos de acuerdo, o mejor dicho, él me indicó cuál iba a ser la regla de juego para poder avanzar en este plan. También te incorporamos a vos y al Beto Villegas como colaboradores en lo que eran tres cuartos y forwards. Y ahí empezamos la temporada, como todos los años. Y en el mes de abril del año 1970, lamentablemente, recibo un llamado telefónico, no sé quién fue, donde me informaban de que Catamarca se había fallecido por un infarto y bueno, que se había muerto. Más allá del shock que eso generó y todos los trámites, digamos, post-mortem, después nos reunimos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Ahora sigo yo manejando todo esto, me junté con el gringo, me junté con vos, me junté con el Beco, y bueno, yo digo, encabecé la temporada del año 70, siguiendo los lineamientos que nos habían puesto Ocampo, y tan mal no nos fue porque ganamos el campeonato en 1970, no sé cuántos años hacía que el club no lo ganaba, con lo cual ahí se instaló un sistema de juego y un sistema de funcionamiento de la organización vertical, o sea, la primera jugaba una cosa, igual a la intermedia, igual a la reserva, y así todos los clubes, las divisiones del club, lo cual permitía que cuando llegaban a la primera división podían seguir avanzando. Y así seguimos los tres, con el Beco y con vos, y yo era una especie de manager del grupo y ustedes dos eran los verdaderos responsables de cómo manejar la parte técnica del equipo. Y así ganamos el campeonato del 71, el 72 lo ganamos, nos fuimos al África y así seguimos generando triunfos y dándole al SIC una personalidad dentro de la cancha de juego que realmente el club se la merecía por la historia que teníamos. Esa sería una especie de introducción mía y me gustaría que entonces vos contaras un poco cómo era el mecanismo más adentro del equipo, que era donde estaban ustedes dos, y yo me dedicaba más que nada
a la parte política, de que la tropa estuviera en orden, de que el club respondiera, en fin, una serie de cosas que vos sabés que atravesamos a través de todos esos años, especialmente cuando fuimos al África. Bueno, eso fue una, digamos, una síntesis más o menos de cómo se largó todo esto. Indudablemente, Sí. Don Francisco Campo dejó en el año que estuvo, porque prácticamente estuvo un año con Lucky y después al año siguiente con vos, y él falleció a principio de la temporada. Pero Sí. es una cosa notable que pese a que no estuvo mucho tiempo, dejó una profunda huella dentro del club y del rugby argentino a través de su colaboración con los equipos del SIC. Eso es indudable. Lo que tenía era que Ocampo era un verdadero maestro, ¿no es cierto? Porque enseñaba la filosofía del juego junto con la técnica y veía al rugby como una herramienta para mejorar al individuo. Y eso fue, digamos, el mejor elogio que se le puede hacer. Ahí el SIC, hoy se cumplen 50 años del fallecimiento de Ocampo, y podemos decir de que en estos 50 años que pasaron desde el día de su fallecimiento, el SIC ganó, creo que 23 campeonatos de primera división, ganó 4 campeonatos nacionales de clubes, ganó alrededor de 15 o 20 campeonatos de intermedia, más de 50 campeonatos de divisiones juveniles. Fue el equipo que más jugadores aportó al seleccionado nacional, y en fin, yo creo que cada de Ocampo y la recepción que tuvo de los jugadores más experimentados, como era Turito, Bobe Casenave, y el grupo de jugadores de edad intermedia, como Coco Rocha, el inglés Cutler, Mario Walter, Julio Taola, realmente tomaron el mensaje del maestro Campo y lo multiplicaron y lo transmitieron durante el tiempo que venía detrás de él, ¿no es cierto? Sí, no, indudable, indudable. Pero el club necesitaba, por los años que yo tengo de club, que el SIC siempre tenía buena materia prima, pero no tenía orden. Ese era uno de los grandes dramas nuestros. Y sabíamos jugar, pero que Sí. la primera jugaba una cosa, la reserva otra, la cuarta otro juego, depende cómo jugaba cada entrenador. Y acá lo que logramos con las enseñanzas de Ocampos es tener una escuela de rugby, desde la primera hasta la décima. Entonces, eso para mí fue lo fundamental, porque cuando un jugador llegaba a jugar los campeonatos, jugábamos, siempre todos los equipos jugaban a lo mismo, lo cual Exacto. eso que vos marcaste lo más importante que lo del campo, aparte de su buen humor y una serie de temas, pero era un tipo muy ordenado, y eso es lo que necesitamos nosotros. Exactamente, porque el SIC ya hacía varios años que con el trabajo de Enrique Maswich, José Luis del Campo Padre, Hernán Meireles, había desarrollado muy buenos jugadores juveniles que hicieron su explosión a partir de la llegada de Ocampo. Hoy estaba pensando, y me acuerdo del año 71, el SIC tenía entre sus backs 10 jugadores que o jugaron antes o jugaron después en el seleccionado nacional, lo que habla de la calidad de esos jugadores, ¿no es cierto? Ocampo, en definitiva, lo que trajo, para ponerlo muy pocas palabras, fue, en primer lugar, respeto, en segundo lugar, organización, y en términos técnicos, el mensaje de él era, sobre el cual insistía constantemente, era todo lo que hace el scrum y todo lo que hace el pase de pelota en un movimiento, que en definitiva representaba el símbolo del scrum como un pack de forward organizado que va hacia adelante,
y el pase en un movimiento no significaba otra cosa que utilizar todo el ancho de la cancha a través del movimiento de la pelota, a través de pase perfecto. Y con ese kickoff, el SIC durante muchos años mantuvo una primacía absolutamente espectacular. Aparte, yo recuerdo que tenía tomado los tiempos de cuánto se corría un 3/4 hacia adelante, y entonces cada minuto que se trataba, cada segundo que se perdía en el pase de la pelota, eran metros que avanzaba el rival. Por eso a veces parecía que, Claro. que era una momia pasando la pelota ante los partidos, porque el secreto estaba en pasar rápido para evitar que el rival avanzara. Esas cosas que eran básicas, pues el empuje coordinado para hacer la pelota y saber para qué jugábamos con la pelota. Entonces todas esas cosas fueron cosas que hoy parecen simples, pero que no eran tan simples en esa época, ¿no? No, por supuesto. La importancia de los conceptos que transmitía Ocampo estaba dado, como vos recién dijiste, por ejemplo, sobre la importancia de la fracción de segundo en rugby y sobre la importancia de la línea de ventaja. Y si vos ves, por ejemplo, en la final de la Copa del Mundo del año pasado, en realidad Sudáfrica lo ganó en base a tener un scrum arrollador que puso a Inglaterra dentro de un corral donde no pudo salir durante todo el partido. Esos son conceptos que Ocampo lo transmitía perfectamente, y recuerdo cuando el SIC y el seleccionado jugó contra Francia del año 74, Toto Desclos, que era el entrenador de Francia, manifestó que cualquier buen ataque muere ante un buen scrum. Y en definitiva eso era una apoyatura a la opinión de Ocampo absoluta, ¿no es cierto? En ese sentido, Ocampo era un maestro, era un visionario de la importancia que tienen los factores clave que hacen al juego. Y después otra cosa que también era la disciplina dentro de la cancha. O sea, acá nadie se metía con nadie y seguía la regla del juego. Yo recuerdo que un año cuando fuimos a jugar a Sudáfrica, ganamos un partido que fue bastante peleagudo, y me acuerdo que tuvimos que afrontar algunos, ¿cómo puedo decirte?, malos comportamientos de los rivales sudafricanos, y nosotros directamente los ignoramos, o el equipo lo ignoró, junto con vos y el Beco, y lo dieron, decían que eran jugadores de otro planeta, porque era como que no estábamos conectados con los rivales, porque el mundo, todos los jugadores estaban concentrados en lo que tenían que hacer dentro de la cancha, porque lo importante era saber para qué estoy dentro de la cancha y cuál es mi función, y no mezclarme en cosas que no tienen sentido. Claro. Yo recién estaba viendo un partido del 2015 cuando jugamos contra Irlanda, de Puma, y a veces cometíamos penales, se cometieron penales porque se les pierde la cabeza cuando están dentro de la cancha. Y ahí le das una ventaja al rival. Exactamente. Claro. El término control, más bien el autocontrol, es una de las cosas que transmitió Ocampo y que indudablemente marca una diferencia muy grande. Un jugador controlado puede controlar el juego. Un jugador descontrolado, si no se puede controlar él, que es imposible que pueda controlar el juego y pueda controlar al rival, ¿no es cierto? Y en eso Ocampo era muy detallista, y él sabía que todo empezaba por lo que es disciplina, lo que es control y lo que es respeto por el rival, por el referee. Siempre decía, lo importante es constituir equipos que jueguen 20 puntos por arriba del rival, de modo tal que el referee, sea bueno o sea malo, no va a tener ninguna importancia sobre el desarrollo deportivo.
Yo recuerdo una anécdota que me la contaste vos un día, no sé si era de Ocampo o de algún otro entrenador, pero creo que era de Ocampo, que juntó a todo un plantel, dijo, bueno, muy bien, yo soy un entrenador, etcétera, etcétera. ¿Qué hora tienen ustedes? Son las, ponele, 3 de la tarde, bueno, pongan ahora 3 menos 10. ¿Por qué? Porque a partir de mañana los entrenamientos van a ser a las 3 de la tarde, pero sus relojes van a estar 10 minutos adelantados porque a las 3 en punto se larga el entrenamiento. Y eso era una cuestión, sí, no sé si el campo, pero el orden era fundamental. A las 9 de la noche empezaba la charla, 9:30 estábamos en la cancha, era todo cronometrado y el equipo funcionaba y nos divertíamos, porque no era cuestión Claro. de un Es sargento. que todos los jugadores hacen una... Claro. Todos los jugadores hacen un esfuerzo muy grande por ir a las prácticas. Dejan de lado todas sus obligaciones personales y convergen en un lugar determinado a una hora establecida. Entonces, esos jugadores están en horarios prestos para empezar la práctica, pero también es obligación de los entrenadores tener absolutamente determinado el programa de la práctica, tenerlo incluso escrito en un papel, de modo tal de aprovechar integralmente el esfuerzo de todos. Y en ese sentido, Ocampo impuso una férrea disciplina, y tal como era el cuento ese que dijiste vos, es una anécdota de Vincent Lombardi, que después se hizo tan famosa que terminó diciéndose que era la hora Lombardi, Vincent Lombardi fue el más famoso de los entrenadores de fútbol americano, tal es así que el Super Bowl, el trofeo que se disputa es Vincent Lombardi. Ahí estaba la cosa. El SIC era la época que todavía no había nacido el profesionalismo, y el SIC podía jugar con cualquier equipo del mundo, a veces tenía más chance, a veces con menos chance, pero si nosotros recordamos, cosa que ahora parecería imposible, el SIC jugó y ganó, por ejemplo, contra Saracens o contra Northampton en Inglaterra, jugó con el campeón de la Currie Cup, y un partido que perdió por 4 o 5 puntos, después de haber jugado 3 días antes con el subcampeón de la Currie Cup en Sudáfrica. Jugó con 2 veces con Australia, 3 veces con Francia, jugó con Inglaterra, con Fiji, con los Gazelles, con Canadá. Es decir, en esa época, cuando no había nacido el profesionalismo, era factible llegar a tener performances con buenos equipos, con cualquier equipo del mundo. Y eso es una época que ya pasó, ¿no es cierto? El advenimiento del profesionalismo hace que eso sea ahora prácticamente una locura de una noche de verano. Pero todo eso fue... Perdón, no te entendí. Que en Ferro le empatamos a los Gazelles. Claro, exactamente, sí. Eso fue el proceso que lanzó Ocampo, en el sentido de que lo importante es hacer lo suyo bien, y si eso alcanza para ganar, fenómeno, y si no alcanza también fenómeno, porque uno ha dado todo, ¿no es cierto? Claro. Yo no sé cómo... Son muchos los... Sí. No te entendí. No sé cómo sigue esto, si no van a hacer preguntas o tenemos algún tipo de... Creo que es una conversación entre nosotros dos con público, así que ten cuidado lo que decís. Por eso. Pero bueno, no podemos es la experiencia nuestra con Catamarca, ¿no? Claro, no, seguro. Hemos tenido la suerte de estar al lado de tenerlo, y además de tener jugadores que tomaron, digamos, las enseñanzas de Ocampo y su filosofía como si fuera la ley fueran los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Porque todo esto que es tan lindo, y este recuerdo que estamos teniendo de Ocampo,
sería imposible si no hubieran existido los actores que tuvo el SIC, en primer lugar sus capitanes y todos los jugadores que tuvo durante todos estos 50 años, ¿no es cierto? Creo que esta conversación, en definitiva, es un homenaje a un hombre que tuvo una dramática, digamos, influencia en lo que fue, en lo que es la historia del SIC de estos últimos 50 años. Y pese a que no hemos podido hacer un homenaje que estando todos presentes, que seguramente se hará más adelante, el hecho de esta conversación que estamos teniendo y el hecho de muchas digamos, mails y páginas que hoy han recordado la figura de Francisco Campos es el mejor homenaje que dentro de nuestras posibilidades podemos ofrecer, ¿no? Y yo no quiero dejar de terminar esta conversación donde un homenaje a nuestro querido Beco Villegas, que lamentablemente desapareció en un accidente aéreo y que fue uno de los grandes pilares que lo acompañaron a Catamarca, no solamente en el SIC, sino antes del SIC. Y realmente exactamente también fue un gran continuador de las ideas de Ocampo, que por lo menos a mí me ayudó mucho, y para vos fue un compañero inseparable, y que el destino lamentablemente se nos llevó en el momento menos imaginario, porque yo me acuerdo que había jugado un sábado, creo que el siguiente fue un domingo. Sí, y yo esa noche, sábado, después del partido, viajé a España por cuestiones laborables, y cuando llego a España me llama mi hijo, me cuenta que el Beco había tenido este accidente, y yo la verdad que no podía creer lo que le había pasado, pero bueno, creo que el Beco fue una piedra fundamental en todo este proceso también, así que yo no quiero dejar de hacerle mi homenaje también. Sí, señor, fue el difusor, ¿no?, y continuador de lo de Ocampo, ¿no es cierto? Porque él sin duda fue el mejor discípulo de Ocampo, sin ninguna duda. Y se encargó de diseminar la filosofía y las técnicas de Ocampo por todo el mundo. Beco fue invitado en el centenario de la Unión de Rugby de Gales a dar una conferencia específica, cuando era el único, digamos, la única persona que no formaba parte de uno de los países que en ese momento componían la IRB, y Beco, me acuerdo que fue el año 80, fue invitado a dar una conferencia con notable suceso. Indudablemente hemos sido afortunados de haber tenido a Ocampo y de haberlo tenido a Beco colaborando con el SIC y sus jugadores. Así es. Bueno, Vinguito, yo de mi lado no tengo mucho más que agregar. Bueno, yo creo que habían dicho que la conversación nuestra tenía que durar 20 minutos, y no sé a ver la hora que es, si se nos ha pasado un poco la hora. Tendríamos otra cosa que conversar, pero por ahí no lo podemos hacer en público. Bueno, te mando un abrazo y agradezco a toda la tribuna que nos oyó por la oportunidad de rendir este homenaje a Catamarca. Lo mismo digo, un gusto estar en contacto con vos y muy agradecido a todos los que tuvieron la organización de esta transmisión con la cabeza del amigo Casenave. Así que con esto damos por terminada la sesión. Buenas tardes para todos.